El día de hoy tenemos una invitada a la doctora Ana Gabriela Mendoza Rodríguez con el tema de funciones y atribuciones de la CAME, que es la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como un breve introducción de la doctora, es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, de Campus Mexicali. Es supervisora estatal del Programa de Atención a la Salud del Adulto y Anciano. Es responsable jurisdiccional del Sistema de Compensación Económica Interestatal en Mexicali, BC. Bueno, fue. También fue responsable jurisdiccional del Programa Calidad en Tijuana. Fue responsable jurisdiccional de referencia y contrarreferencia en Tijuana, en Baja California. Y también fue evaluador estatal en procesos de acreditación de establecimientos y servicios de atención médica por la DGCES. Es un gusto tenerla hoy, doctora. Pues le cedo los micrófonos y estamos aquí atentos. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a la asociación por la invitación, por el espacio también para poder llevar esta charla de parte de mi titular, la doctora María Guadalupe Félix, que es nuestra titular estatal. Pues si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, me das oportunidad de compartir, me sale que está deshabilitado. Gracias. ¿Listo? ¿Ya te dejó? Sí, nomás déjame encontrarlo porque no me parece. Ahí está. Muy bien, pues muy buenas noches. Agradezco a todos su puntualidad y a la invitación, como ya comenté, para poder estar sosteniendo esta charla con ustedes. Pues me pidieron que para esta charla les hablara sobre las funciones y las atribuciones de lo que es la Comisión de Arbitraje Médico del Estado. Como una breve introducción, pues quisiera decirles que la Comisión de Arbitraje Médico se rige por sus propias leyes, así que estos conceptos van a estar basados en lo que es los artículos de la ley de la Comisión de Arbitraje. Para empezar, ¿quiénes somos? Pues la Comisión de Arbitraje Médico nos creamos en febrero del 2009 por una iniciativa de ley de orden público y pues somos de interés social, de observancia general para todo el estado. Somos un organismo descentralizado. Eso quiere decir que a pesar de que exista personal de ICESalud o de otras instancias, pues estamos totalmente autónomos. Para esto tenemos nuestra propia personalidad y patrimonio e ingreso, y tenemos una libre autonomía a la hora de emitir nuestros laudos, opiniones o acuerdos que resulten de las solicitudes de atenciones de los usuarios. Bueno, pues la comisión fue creada principalmente para velar y contribuir a velar por la mejora de la calidad de los servicios de salud prestados en el estado, y tiene por objeto contribuir a resolver en forma amigable y de buena fe los conflictos que se susciten entre los usuarios de los servicios y los prestadores. Pues ahorita sabemos que estamos viviendo tiempos donde cada vez es más común ver el litigio hacia los médicos, ¿no? Ya se creó ya una corriente más aquí en lo que es el estado, dado a que estamos en una zona privilegiada y contamos con un turismo médico. Entonces, a la misma vez como nos estamos viendo beneficiados el gremio médico y los prestadores de servicios en general de salud, también el litigio. Entonces, nosotros como comisión de arbitraje, pues somos una opción
para que no se judicialice el acto médico, que ese es el principal encargo que tenemos por parte de nuestra titular y que ya desde hace años se ha estado tratando de buscar que pues algún problema que se suscite de la prestación de un servicio de salud pues sea primero tratado por personal que lo entienda. Vamos a dar unos datos generales, pues nosotros estamos hablando de usuarios, pero para ustedes serían los derechohabientes o los asociados o en este caso sus afiliados, ¿no? Son las personas que solicitan, requieren y obtienen un servicio de salud por parte de algún prestador. Una amigable composición a lo que se refiere que hace la comisión, pues esto es que es un acuerdo de voluntad. Se llega a una conciliación por ambas partes y así se soluciona el conflicto. Y el prestador de servicios de salud son las instituciones, ya sean de carácter público, social o privado, así como cualquier profesional de salud, técnico, auxiliar, en todas las disciplinas o las ramas que abarque la salud, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, porque a veces creen que solamente atendemos actos que lo realiza un médico, pero no, aquí también vemos desde todos los que atiendan a un paciente, como decimos, desde el que le da la entrada, que puede ser un trabajador social, un psicólogo, un nutriólogo, etcétera, en todas las ramas que puedan abarcar lo que es una atención, una prestación de servicios. Todos pueden requerir o en algún momento pueden necesitar una orientación por parte de nosotros o también pueden ser acreedores a una queja por el ejercicio de su profesión. Voy a comentarles qué es nuestra misión. Pues nosotros como un organismo público descentralizado nos dedicamos a la resolución de conflictos de una manera satisfactoria para ambas partes, para usuarios y prestadores de servicios de salud, ya sea en el ámbito público o privado. Y aquí hacemos énfasis porque a veces principalmente los prestadores de servicios creen que le vamos a dar nada más el gane o la razón a los usuarios por ser un organismo, por así decirse, del gobierno. Pero pues la realidad es que somos neutrales. Vamos a llevar acuerdos, gestiones, conciliaciones o referencias hacia otras instancias y vamos a darlo con una atención personalizada, efectiva, ágil y principalmente gratuita, porque hay veces que nos llaman y creen que existe algún costo porque contamos con un departamento legal, pero no, afortunadamente somos gratuitos y por eso deberíamos de ser la primera opción para cualquier prestador de servicios de salud, inclusive para cualquier usuario, ¿no? Siempre vamos a atender con ética, honestidad, discreción y empatía hacia ambas partes. Nuestra visión es consolidarnos como un organismo que ofrezca a la población información, orientación y gestiones y así lograr solucionar las irregularidades en la prestación de un servicio con la mayor calidad de agilidad posible y pues con ello en consecuencia pues mejorar los servicios de atención en todo el estado. Entonces yo siempre les digo, ¿no? Todos los que somos prestadores de servicios de salud sabemos que la medicina es un arte, ¿no? Aquí está una de mis obras favoritas, la lección de anatomía, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que sabemos que pues la medicina no es una ciencia exacta y que no todos los organismos van a pesar de ser de la misma especie y todos van a responder de la misma manera a un medicamento, a un tratamiento o etcétera. Y entonces, esto yo creo que es algo que para empezar la comunidad debería de saber, que no se va a obtener el mismo resultado y es uno de los principales conflictos ahora que estamos teniendo población que tiene más acceso a información o a desinformación y que pues ellos lo primero que hacen es acudir a las redes sociales o al Google, ¿no? Y buscar sus síntomas y creen que ellos tienen el tratamiento o tienen una mejor opinión a veces que un especialista. Entonces nosotros hay que seguir velando o defendiendo que la medicina pues no es una ciencia exacta y es un arte que se va a desarrollar del relacionarnos con los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué asuntos atendemos en la CAME? Vamos a atender actos u omisiones derivadas de la prestación de un servicio. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque tiene que haber un acto médico, tiene que haber, bueno, un acto o una omisión, ¿no?
pero debe ser algo relacionado con un acto médico. Y aquí volvemos a aclarar que no quiere decir que nada más lo que hizo un doctor, un médico, ¿no? Es cualquier prestador de servicios de salud. Vamos a atender actos de posible mala práctica que tengan consecuencias sobre la salud de un usuario. Los asuntos que no atendemos son actos o omisiones que constituyan un delito. Esto es importante aclarar porque a veces nos llegan usuarios que en sí hubo una prestación de servicios, sí hubo un acto médico, pero concluyó en un fallecimiento. Entonces, al momento de haber un fallecimiento, pues ya se presume algún delito y esto pues pasa directamente a lo que es fiscalía y ya no se atiende con nosotros independientemente de que haya sido como consecuencia de un acto médico. Esto ya después la misma fiscalía citará o nos pedirá alguna opinión o algún peritaje, pero de primera instancia, cuando nos llega un usuario, sí, pues sí lo atendemos, pero lo que hacemos es asesorarlo o redireccionarlo con la institución correspondiente. Pues tampoco atendemos asuntos que ya se encuentran en trámite en otras instancias civiles, ¿no? Porque también es común que tengamos usuarios que andan en todas las instituciones viendo dónde si pega algún tipo de solicitud que ellos tengan. Y entonces, cuando nosotros ya nos enteramos que ya lo están viendo, por decir, en fiscalía o en derechos humanos o algo, pues ya se sale de nuestras funciones y pues le decimos que continúe su proceso en la instancia donde primeramente lo inició, ¿no? Tampoco vamos a ver controversias laborales o de competencia de las autoridades de trabajo. Esto también mucha gente llega, ya sea los mismos prestadores de servicios o usuarios que quieren información o quieren poner algún problema porque tienen incapacidades o desean poner una incapacidad y todo, pues esto se ve directamente en sus áreas de trabajo, ¿no? Cuando la única pretensión sea sancionar al prestador del servicio médico. Esto también no lo vemos nosotros, porque sí nos llegan usuarios que lo único que quieren es sancionar al médico, independientemente del resultado del acto que haya ocurrido, ¿no? Esto es por múltiples razones, pero pues sí, nosotros, aparte de que orientamos al usuario, pues nosotros realmente pues no vemos este tipo de situaciones. También, pues, no vemos hechos ocurridos después de más de 5 años. Esto, pues, basándonos en la norma oficial del expediente clínico, la 004, porque, pues, ya después de 5 años, el prestador de servicios de salud puede no tener resguardo del expediente clínico y, pues, no sería justo, ¿verdad? Entonces, pues, como parte de nuestras funciones, pues, nosotros vamos a orientar y para esto tenemos a un departamento, contamos con personal que son orientadores, son analistas orientadores y ellos toman llamadas o reciben correos o inclusive en redes sociales o en nuestras páginas oficiales nos llegan solicitudes de atención, así les llamamos, donde un usuario nos va a contar los hechos ocurridos en el supuesto acto médico u omisión de la atención, ¿no? Entonces aquí este personal está capacitado para, la mayoría de las veces es orientarlo porque no corresponde con nosotros, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Casi la mayoría nos hablan, pero por decir, termina siendo algo que tienen que irse al consumidor, ¿no? Porque pues que dieron un anticipo o que no le respetaron un precio, etcétera, pues entonces esas no son funciones que vemos en la comisión si no ha ocurrido un acto médico. Independientemente también, si nomás la cuestión es recuperar un dinero perdido, pues eso se puede ir a fiscalía o se puede ir, pues de hecho, directamente a fiscalía, ¿no? O a atención del consumidor para poner su queja. Las gestiones, pues el gestionar, esto es lo que vemos principalmente con otras instituciones, llámese ISSSTE, ISTECALI, IMSS, donde nosotros vamos a recibir a derechohabientes que nos quieren poner una queja a nombre de algún
prestador de servicios de salud que trabaja en estas instituciones o que también quieran poner una queja porque no se les ha realizado algún, no sé, algún estudio, algún examen diagnóstico o que se les ha retrasado en varias ocasiones una cirugía, que ahorita nosotros también, pues como formamos de cierta manera parte del sector salud, pues obviamente les asesoramos a estos usuarios y les comentamos que pues ahorita en tiempos de COVID, pues sabemos que el sistema de salud se ha visto muy afectado, pero pues lo que nos corresponde hacer en una gestión es tomar el caso, informar directamente al Departamento de Atención al Derechohabiente del IMSS, con los cuales tenemos convenio y trabajamos en vinculación y la mayoría de las veces se solucionan los problemas de estos usuarios. En este caso son derechohabientes, en donde ellos pueden recibir, por ejemplo, una cita más próxima o a veces ellos nada más quieren que les expliquen qué fue lo que ocurrió, etcétera. Total que su problema de salud o la solicitud que ellos tienen se resuelve en tiempo más corto y nosotros trabajamos en conjunto, ya que cuando nosotros enviamos a este usuario, este departamento, en este caso del IMSS, pues quedamos en el acuerdo de avisarnos en cómo se concluyó este caso, ¿no? Y entonces de esta manera nos ayudamos en que pues ciertos juegos que anden en redes sociales o así, donde quieren ver mal alguna institución, pues existe esta comunicación interinstitucional donde de alguna manera nos apoyamos para tratar de solucionar este tipo de conflictos. De la misma manera vamos a asesorar porque ya cuando el orientador no puede, se sale de sus funciones, el cómo darle respuesta a una solicitud de un usuario, pues ya entonces pasa para el Departamento de Conciliación, que somos los médicos, inclusive hay especialistas, o en dado caso que sea un problema dental, pues también tenemos a un asesor que es odontólogo, y pues ya le vamos a dar una asesoría más especializada al usuario y vamos a ver si corresponde también quedarnos con el caso, que proceda su queja o ya sea redireccionarlo hacia otra instancia, o en algunas situaciones, en algunos casos nos toca que después de asesorar al usuario, él se da cuenta que realmente no procede en su queja, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces cuando vemos que el usuario se le explica cómo ocurrieron los hechos, ya se da cuenta que en realidad no fue un mal acto médico, ya lo entiende más, ¿no? Y esto va relacionado con otras cosas que les voy a ir contando más adelante, del por qué a veces, bueno, la principal causa de quejas hacia los prestadores de servicios de salud en el estado es por mala relación médico y paciente. Y la principal causa de eso es porque no existe comunicación. Entonces, esto nosotros ya lo hemos cruzado con las estadísticas de la mayoría de las características de las solicitudes de atención que nos llegan y lo comprobamos que a veces con una asesoría el usuario ya entiende el por qué le hicieron ciertos laboratorios o el por qué va así por el proceso, ¿no? Hasta como les digo, hasta simplemente decirles que pues sí, sus citas se están atrasando porque pues es clínica COVID o que la mayoría de los médicos están resguardados, etcétera, y el usuario queda satisfecho con una explicación a lo mejor un poco más detallada. Pues también también somos auxiliares en resolver conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicio de salud. Esto, como les digo, la mayoría de las veces es por una mala comunicación. Dentro de nuestras atribuciones tenemos brindar asesoría e información a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones. Pero esto es muy importante también, ¿no? Se lo decimos a los usuarios, pero también nosotros sostenemos campañas constantes. Por eso estoy muy agradecida que hayamos podido tener esta oportunidad de hablar con ustedes, con su asociación de médicos familiares, porque
nosotros también tenemos que estar informados. Nosotros nosotros como prestadores de servicios de salud también debemos de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿no? Pero pues se realizan campañas, la mayoría de las veces el personal de salud pues lo tiene en su clínica, ¿no? Lo tienen pegados en las salas de espera, o de alguna manera es más fácil que se nos otorgue una capacitación. Pero y por eso hacemos nosotros énfasis en que la población en general conozca sus derechos, pero también sus obligaciones. La mayoría de las veces cuando ya lo saben, pues muchos intentos de queja desisten, ¿no? Al saber que ellos no cumplieron con sus obligaciones. Otra de nuestras atribuciones es recibir, investigar y atender las quejas que presentan los usuarios, ¿no? Ya sea que haya existido alguna irregularidad o una negativa en la prestación de un servicio, pero esto claro que siempre lo dejamos como un supuesto, ¿no? Una posible. Nosotros no damos por hecho hasta que no se haya hecho una investigación. Para esto, otra de nuestras atribuciones es recibir toda la información y las pruebas que nos aporte el prestador de servicios, ¿no? Y también el usuario. Ambas partes nos van a aportar su versión de los hechos, desde un escrito hasta, por ejemplo, el usuario nos trae recibos de pago, o el prestador de servicios, llámese médico, odontólogo, psiquiatra, quien sea, nos aporta un resumen clínico y entonces comparamos ambas versiones y ya de ahí sacamos una conclusión con un comité. También vamos a intervenir de manera amigable para conciliar los conflictos derivados de la prestación de servicios de salud por alguna de estas causas, ¿no? Que ya sea que haya probables actos u omisión derivadas de la prestación de un servicio, probables casos de negligencia o la negación de un servicio. También recuerden que estuvimos en tiempos donde se creó una confusión de que los usuarios podían acudir a cualquier hospital y que iban a ser atendidos. Sabemos que Baja California fue, creo que, uno de los estados que no aceptó ese acuerdo, los hospitales privados, o no todos, y entonces empezamos a tener nosotros muchas llamadas y quejas por parte de los usuarios diciendo que se habían ido al Ángeles o al CER o algo a que los atendieran, y pues lo rechazaban, ¿no? Entonces ya era cuestión de que nosotros les diéramos información y les explicáramos a los usuarios de que pues no se había llegado a un total acuerdo, ¿no? También vamos a constituirnos como árbitros y pronunciar laudos que correspondan cuando las partes se sometan a un arbitraje. Esto en dado caso que no se llegara a una conciliación. Vamos a emitir opiniones técnicas sobre las quejas, esto basado con nuestros peritos. Vamos a hacer del conocimiento al órgano de control competente la negativa expresa o tácita de un servidor público de proporcionar información que se le hubiese solicitado en el ejercicio de sus atribuciones. Es que a veces citamos a ambas partes o le pedimos a algún prestador de servicios que nos otorgue, como comentamos, sus pruebas, un resumen clínico, comprobante de estudios, etcétera. Y pues si ya él no acata pues las peticiones, nosotros nos vemos obligados a informarlo. Y vamos a hacerlo de conocimiento a las autoridades competentes, a los colegios, asociaciones, sociedades de profesionales de salud, los comités de ética u otros similares que no nos hayan proporcionado esa información. La mayoría de las veces esto es porque carecen de comprobantes de ciertos de estos estudios o muchas veces nos sucede con profesionales que vienen del extranjero y pues su cédula o sus estudios no pueden avalarlos ellos o no pueden demostrar que tengan un estudio con equivalencia o que sea válido en el país. Vamos a convenir con instituciones, organismos y organizaciones públicas o privadas acciones de coordinación. Esto, como les decía, esto principalmente son las gestiones que realizamos con las otras instituciones como parte de un acuerdo interinstitucional, ¿no? Vamos a hacer del conocimiento de la autoridad competente la posible comisión de un delito cuando así se desprenda en algún peritaje, ¿no? Por ejemplo, cuando descubrimos que alguno de los supuestos prestadores de servicios de salud no acreditan sus credenciales, pues ustedes saben que el ejercer sin la acreditación
de estos estudios pues constituye un delito y nosotros nos vemos en la obligación de informar a las autoridades competentes, ¿no? También a la misma vez vamos a orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver conflictos. Por ejemplo, si muchos llegan y me dicen, no, pues es que fui a hacerse un tratamiento estético y resulta que nunca le mostraron cédula o título, pues nosotros también vamos a orientar al usuario a dónde acudir para poner en este caso ya una queja, pero con la fiscalía. Bueno, sabemos que en México el ejercicio de las profesiones está regulado y es responsabilidad del Estado atender y dar curso a las demandas sociales. Una demanda social es la queja médica. Ya voy a hablarles un poco sobre qué es la queja médica para que vayamos hilando todas las, por así decirse, las funciones y las atribuciones que tiene la CAME ya en algo más del día a día. Pues una queja médica puede definirse como una petición a través de la cual una persona física, por su propio interés o en la defensa de un tercero, esto quiere decir, por ejemplo, el padre de algún niño o un apoderado legal, que va a hacer o va a solicitar ante una institución, en este caso como nosotros o la CONAMED, con la única razón de impugnar la negativa de un servicio médico o que haya existido irregularidad en la prestación de este servicio. Vamos aquí a hacer un paréntesis porque irregularidad en la prestación de un servicio hay su definición propia, pero no debemos de olvidar que esto se presta a muchas variables, ¿no? Porque la irregularidad va a depender de la percepción del usuario. Entonces, una queja médica, pues es un procedimiento al que puede recurrir cualquier usuario en que crea que sus derechos han sido violentados por alguna institución o por algún sistema, por algún integrante del sistema de salud nacional, que como les dije, estos son sin importar si es una institución privada o pública, porque esto era muy común cuando dábamos una plática o que queríamos establecer convenios, que creían los hospitales privados o los profesionistas que se dedican nomás al ámbito privado, que ellos no iban a estar sujetos por la Ley General de Salud y la Ley Federal, etcétera, etcétera. Pues por supuesto que sí, porque todos integramos el Sistema Nacional de Salud. Entonces, los usuarios se está también haciendo un esfuerzo para que ellos sepan que no únicamente si forman parte de una institución, tienen derecho a poner una queja. Como sabemos que en muchas de las instituciones existen todo un departamento de atención o buzones, etcétera, pues sería que, más bien, el ACAME sería como el buzón de todas ellas, ¿no? Las quejas médicas también hay que entender que no es solo un problema médico. También va a ir de la mano o va a representar un problema social mediante el cual pues, los usuarios se sientan que los servicios de salud que se les otorgan pues no cumplen sus expectativas pues, y los deseos que a ellos les gustaría tener de atención. Entonces son, como les digo, incluye muchas variables y mucho tiene que ver con la percepción del usuario y esto otra vez va de la mano, ya si después el doctor gusta que le demos otra plática, pero va de la mano también con lo que es la comunicación asertiva y con la buena relación médico-paciente. O sea, el usuario se siente, no le gustó el servicio, es como cuando vamos a un restaurante o acudimos a otro lugar donde nos ofrecen un servicio y si no reúnen nuestras expectativas, pues rápido queremos hacer un comentario, ¿no? Un review del lugar y así mismo es la queja. Entonces, pues la queja médica puede tener muchas rutas, ¿no? Pues todo empieza con un paciente inconforme y empieza el reclamo hacia el profesional de la salud. De ahí, pues, quiere poner una queja ahí en la fiscalía. Pues también si no funciona, pues se va a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y luego se va a la Comisión de Arbitraje. Como les digo, cuando ya el usuario pone una queja en alguna de esas instituciones, pues ya no puede ponerlas en todas, ¿no? Pero hemos notado nosotros aquí en la comisión que cuando intentan irse desde la primera instancia, los van
bajando todas estas hasta que llegan a la CAME. O de todas estas lo mandan a la CAME, como que piensan que un problema de salud, independientemente de si hay fallecimiento o no, tiene que pasar primero con nosotros. Pues entonces llegan con nosotros, los atendemos. Si existe una conciliación, eso quiere decir que ambas partes, el prestador de servicios de salud y el usuario, llegan a un acuerdo. Esto no quiere decir que se llegue a una sanción económica o algo. A veces nada más el usuario pide una disculpa o se llega a entablar una mejor comunicación entre ellos y concilian, quedan conformes, se levanta un acta y se acabó el problema. Pero cuando no hay conciliación, pues ahora sí va a iniciar el gran problema, ¿no? Y se vuelve esto un ciclo vicioso porque va a volver el usuario ahora ya con el oficio que le otorguemos en la comisión de que no hubo conciliación, que alguna de las partes fue la que no quiso poner su granito de arena para que esto se resolviera de una manera amigable, pues entonces se va a ir con esa acta y se va a ir a las otras instituciones y va a empezar el viacrucis para ambas partes, ¿no? Principalmente para el prestador de servicios de salud, porque alguna de las veces no es la culpa de él, sino que únicamente por no presentarse, pues no se solucionó el problema de una forma más tranquila. La mayoría de las veces los motivos de la queja son porque el usuario no tiene la información completa o es inadecuada. Porque hay diferimiento quirúrgico, esto es más común en las instituciones, pues instituciones de salud, como les dije, ISSSTE, ISTECAL, IMSS, etcétera. Otra, pues porque hay complicaciones quirúrgicas. La negativa de una atención también genera muchas quejas. Y el fallecimiento, pero ahora sí que el fallecimiento, pues es algo que nosotros no vemos. Los factores nocivos en la relación del prestador de servicio de salud con el paciente, pues van a generar la queja, ¿no? Y van a generar insatisfacción, conflicto y demanda. En la insatisfacción, pues sabemos que es porque el usuario tiene resultados inesperados. Esto muy comúnmente nos sucede con los procedimientos estéticos, donde sabemos que para que un paciente o un usuario se atienda de un procedimiento estético, pues tiene que llevar de preferencia toda una asesoría psicológica, de nutrición, social, etcétera, para que el usuario también vaya aceptando los nuevos cambios que tienen, pero la mayoría de las veces no ocurre así, y entonces el usuario, al estar vulnerable, pues se queda con resultados inesperados, no son los que él imaginaba o él tanto tiempo estuvo idealizando, y pues eso va a generar insatisfacción, ¿no? Lo mismo la falta de información, si el médico o el prestador de servicios no es muy claro con los resultados que va a obtener, ya sea de un procedimiento quirúrgico, del tomar un medicamento o de lo largo o de lo mucho que va a tardar un procedimiento, pues se va a generar la insatisfacción, ¿no? También muchos conflictos que tenemos nosotros es que se les tarda en atender a los usuarios. Acuérdense que aquí se presta un servicio y que ellos también van a estar considerando en que, es que tardaron mucho en pasarme, o es que la cita me la dieron para 2 meses, faltan 2 meses para mi cita. Y otro que, pues desgraciadamente, todas las instituciones públicas de salud carecemos, pues es la falta de recursos, ¿no? La falta de insumos, más ahorita en estos tiempos, y sabemos y entendemos que la mayoría de las veces, pues obvio, no es culpa de los trabajadores, no es culpa de los trabajadores de las instituciones, ni porque pues sabemos que ahorita más que nada con la crisis de salud que estamos viviendo, pues más se ha visto reflejada esta carencia de insumos y el usuario no lo entiende. Y pues el problema, al rato van y nos quieren poner una queja porque no les dieron medicamento y te quedas pues con ganas de decirle, pues es que sabes que no tenemos o no ha llegado, etcétera, pero el usuario no lo va a entender. Y más en casos donde son derechohabientes, por ejemplo, si les tienen que realizar algún tipo de estudio y todo, y que les comentan que el aparato no sirve o que no fue el radiólogo, etcétera, etcétera, pues ellos se ven ya insatisfechos en su atención. El conflicto, pues, va de la mano con la mala comunicación, fricción con la familia, los tratamos como clientes, tenemos una actitud paternalista,
o también existen los cobros excesivos, ¿no? O volvemos a lo mismo, cuando pues no contamos con los recursos y el usuario lo tiene que comprar por fuera. Entonces ya nos va a generar conflicto. Y la demanda, pues, nosotros nos hemos dado cuenta también estadísticamente que desgraciadamente la opinión de otro profesional de salud es el peor karma de un prestador de servicios. Siempre así como decimos, ¿no? El peor enemigo de un prestador de servicios de salud es otro prestador de servicios de salud. Siempre van a acudir el usuario y decir, es que yo fui con otro médico y él me dijo que lo que me habían hecho estaba todo mal, que no me deben de haber hecho esto, y te quedas tú, híjole, le dijo, y ya el usuario no se va a quitar esto de la mente. También existe mayor exigencia social, que eso también en cierto punto está bien. Como yo siempre comento, todos nosotros en algún punto vamos a ser usuarios de los servicios de salud, ¿no? Entonces, está bien que ya tengamos, que ya exijamos calidad en todos los servicios, pero pues también contamos con los medios que a veces desinforman en vez de informar, y pues la gente anda buscando en redes sociales o en el internet sin discernir pues en lo que realmente sería algo real en la información, ¿no? Y lo principal, como les comentaba al inicio de la charla, pues que ya se ha creado toda una industria de litigio contra los médicos y contra el personal de salud. Ya lo vieron, ya es un mercado. Ya nosotros aquí, más que nada en Tijuana, como somos pues un sector donde hay mucho turismo médico, pues también ya lo vieron las otras profesiones, y ya existe todo un mercado que nada más se dedica a demandar hospitales o profesionales de salud. Cuando nosotros, un usuario nos quiere poner o va y nos comenta los hechos, y existen ciertos elementos para que le demos admisión a su solicitud de atención, ¿no? Para que realmente esa se convierta en una queja. Para admitir una queja, pues se necesitan que se reclamen pretensiones de carácter civil, ¿no? Que se trate de actos u omisiones médicas y que estas no sean materia de otra instancia, como ya comentamos al principio de nuestras funciones. ¿Lo que quiere decir? No pueden venir con nosotros a querer solicitar algo que no tenga que ver con la atención de salud en ningún punto. También que pues no se trate de controversias laborales o competencias con los tribunales de trabajo, que también vienen que porque no me quisieron dar mi incapacidad o que tuve un accidente de trabajo. Eso ya existen departamentos especiales para resolver ese tipo de situaciones. Que su único objeto sea sancionar al prestador de servicios de salud. Que no nada más se trate de una recuperación económica, porque entonces no se está tratando de un acto médico. Nos ha tocado desafortunadamente casos donde se les atiende por una cesárea así en urgencias y al rato todo salió bien, pero al tiempo quieren como recuperar el dinero gastado en esa cesárea, y no procede. O sea, las notas clínicas, el posoperatorio, todo estuvo bien, y se nota que nomás la intención ahí es una recuperación económica. También que pues que se refiere a una negativa, una irregular, que se refiere a una negativa o una irregular en la prestación de los servicios médicos. Esto sí se tiene que referir totalmente a un servicio médico otorgado. ¿Y por qué es importante conciliar una queja? O sea, ¿por qué es importante acudir de primera instancia a la comisión de arbitraje en vez de irse a fiscalía? Pues porque las quejas atendidas en un contexto de arbitraje médico, pues nos va a permitir conocer ahora sí que las tres versiones, los tres dimensiones o enfoques de un problema, ¿no? Nos va a permitir conocer el del usuario, el cual nos va a relatar los hechos, el por cuál él está presentando su queja. También el enfoque del prestador de servicios de salud, cualquiera de las ramas que incluyan en la medicina. Y pues también él nos va a proporcionar o sea, como parte de ahora sí que de sus pruebas, nos va a proporcionar un resumen clínico, no sé, opiniones técnicas, o todo lo que pueda ayudarle para pues comprobar que él realizó
su procedimiento que realizó o que, no sé, llevó una consulta sin ningún tipo de dolo, ¿no? Contra el usuario. Y pues la otra es la del perito. O sea, esto ya es alguien especializado de la CAME que va a revisar todos estos documentos que recibimos, la parte del usuario y la del prestador de servicios, y va a llegar a lo va a revisar desde un punto de vista imparcial. ¿Y cómo estamos nosotros seguros de que va a realizar esto? Cuando recibimos este tipo de documentos por parte del usuario y el prestador, como comisión municipal, nosotros vamos a recibir la información y vamos a borrar todo tipo de, o sea, todo lo que está escrito donde vengan datos personales. Porque, por ejemplo, una vez tuvimos un caso nosotros que era de angiología, y en ese caso que estábamos solicitando a los peritos nos dieran su opinión imparcial, pues sabíamos que en el estado únicamente hay 8 angiólogos. Obviamente todos se conocían entre sí, y para que esto sea, que nos dieran una opinión especializada, pero neutral e imparcial, se borran todos los nombres de los usuarios, los logos de los hospitales, etcétera, 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 para que ellos lean como si tú les dieras a leer 2 casos clínicos donde ellos no pueden deducir ni siquiera de qué municipio viene el estado, ¿no? Entonces, al tener estas 3 versiones, pues ya es muy enriquecedor, ¿no? Y pues se puede llegar a una resolución pues más objetiva, y como decimos nosotros, que lo vea un profesional de la salud, alguien que sepa todo lo que lleva proporcionar un servicio o las consecuencias de no proporcionar un servicio, pues alguien que sepa las consecuencias, ¿no? Porque a veces decimos, si esto lo ve una persona que no esté dentro del área de la salud, pues no le va a dar el enfoque. Y es importante conciliar una queja, porque pues es una forma de resolver el problema que se va a derivar de la actuación, el mal diagnóstico o no diagnóstico, el tratamiento o omisión o negación de un servicio, un error técnico, una mala práctica o en general una irregularidad en la prestación de un servicio hacia un usuario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como definición de irregularidad de prestación de un servicio es todo acto o omisión en la atención médica que contravenga las disposiciones que regulan, incluidos los principios científicos y éticos que orientan la práctica de cualquier profesión en el área de la salud. Eso quiere decir que cuando algún profesional de la salud realiza su trabajo, por así decirle, o lleva a cabo su profesión, pero ignorando las normas oficiales, las guías de práctica clínica, las recomendaciones clínicas, sería muy difícil realmente que algún profesional de la salud actuara negando todas estas fuentes, ¿no? Pero pues sí existe, ¿no? También sí existe, o que no del todo, pero pues sí, por ejemplo, tenemos mucho desconocimiento en lo que es el área de odontología, o no desconocimiento, pues la verdad omiten mucho el proporcionar un consentimiento informado. Y lo más curioso de esto es que ahora los usuarios son los que están más informados en que deben de darles un consentimiento informado. Entonces pareciera que lo están esperando, ¿no? Que no se los den, atenderse, arreglarse los dientes y al rato ir con nosotros a poner una queja y decir es que nunca me dieron un consentimiento informado. Y tienen la pretensión de querer iniciar un proceso contra ese prestador de servicios de salud. Y pues te quedas, es increíble que ahora, como les digo, el usuario pues ya tiene mayor exigencia o de alguna manera está más informado que nosotros los prestadores de servicios de salud. Y es por eso que la intención de hacer este tipo de charlas con otros profesionales de la salud es para que nosotros pues tenemos que ser los que estemos más informados, ¿no? Los que sepamos más a dónde ir, y que de hecho nosotros deberemos ser los que más utilicemos a la Comisión de Arbitraje Médico. Si tenemos también una duda o si tenemos algún usuario que ya sabemos que va a ser difícil o esto, pues rápidamente asesorarnos con la Comisión de Arbitraje, porque el usuario sí lo está haciendo.
El usuario ellos sí saben a dónde acudir para poner sus quejas, ¿no? Hacia cualquier prestador de servicios de salud. Y pues nosotros, con la Comisión de Arbitraje Médico, pues se busca evitar la medicina defensiva, desalentar la cultura litigiosa y fortalecer la relación médico-paciente. A mí me encanta ir a dar pláticas con los pasantes de medicina, o bueno, los pasantes en todas las áreas, pero yo siempre les digo, les doy mucho lo del expediente clínico, ¿no? Que todo lo que no pongan, pues puede ser o será usado en su contra, etcétera, ¿no? Y sí, realmente les digo, estamos en tiempos de medicina defensiva y esto no es para asustar a nadie ni para pensar negativamente ni nada, pero pues es una realidad que si estamos queriendo ignorarlo por decir que el vivir o el ejercer una profesión como lo es la medicina o como son los prestadores de servicios de salud, más en estos tiempos que la verdad lo hacen desinteresadamente y humanamente, pues sí, pero desgraciadamente en la sociedad o existen ya, como les digo, vertientes en buscar el beneficio económico de las demandas médicas. Y pues nosotros tenemos al vecino del norte, ¿no? Donde es muy común y atendemos nosotros a muchos usuarios o muchos pacientes que vienen del lado americano. Y así yo creo que es como se empezó a crear esta cultura litigiosa, ¿no? Entonces tenemos que estar informados, tenemos que ser los primeros que estemos informados para pues que a la hora de que nos quieran poner una queja o intentar una demanda o algo, pues sepamos nosotros cómo defendernos, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario o sea, como no los puedo ver. Pues como les comentaba, pues la causa principal de la queja médica en Baja California, gracias a nuestras estadísticas estatales, pues corroboramos que era la mala relación médico-paciente, desafortunadamente. Bueno, aquí yo siempre tiendo a decir desafortunada y afortunadamente, ¿no? Porque la mayoría entonces de las quejas no son por iatrogenias médicas, no son por malos actos del médico. Por eso podemos decir, pues bueno, ¿no? Porque ese tipo de acciones, pues esas se aprenden en la escuela y sería más difícil combatir ese tipo de quejas. Y la ventaja de que sea mala relación médico y paciente es que eso es algo que podemos cambiar, eso es algo que podemos simplemente ayudarnos a tener habilidades de comunicación asertiva y de trato hacia el paciente y podemos evitarlas, ¿no? Y pues aparte no es costoso. Pues el 90% de estas quejas de la mala relación médico y paciente son por problemas de comunicación, donde pues principalmente el usuario se retira del consultorio sin conocer realmente cuál fue su padecimiento o sin aclarar sus dudas y la mayoría de las veces lo hace por temor a preguntar o por temor a que no vaya a entender de cualquier manera. Y también yo les comento, aquí en la comisión vemos las quejas, ¿no? Pero es importante saber las quejas, saber, ahora sí como dicen, cuáles son nuestras áreas de oportunidad para poder trabajarlas, ¿no? Yo lo veo como que una queja médica es un regalo, pues nos lleva de la insatisfacción a la satisfacción, ¿no? Las quejas médicas son importantes, pues porque nos va a dar información valiosísima sobre la frecuencia, los niveles de inconformidad y el tipo de población afectada. Ahora sí que es como si estuviéramos realizando encuestas de esas de atención al cliente con cada queja que recibimos, ¿no? Nos va a dar el indicador de calidad que tenemos que trabajar y debe ser más que nada lo que nos fortalezca como sistema de salud. Esto principalmente pues para evitar el círculo vicioso de la relación médico-paciente, la medicina defensiva y la demanda médica. No sé cómo andemos de tiempo, Doc.
Bien, bien, andamos bien. ¿Te falta mucho? No, de hecho, ya me iba a ir a comentarios, Ok. dudas o comentarios. Ok, Hola, ¿qué tenemos tal? el Buenas chat noches. abierto y si quieren abrir sus micrófonos, adelante. Sí, buenas noches. El doctor Bullen. Tengo la cámara apagada, déjame si gusta la enciendo. El comentario que tendría es de que les agradezco. Eso no es mío. Ahorita le cambio. Tuve una pequeña fiesta de ella. Bueno, en sí, el comentario ese, excelente comentario. Me gustó mucho la participación por el hecho de recordar de que estamos en este tiempo, como mencionas, de la medicina defensiva y que efectivamente debemos estar bien informados de los medios en los que podemos requerir esta información para apoyarnos en las asesorías. Como bien mencionó, los usuarios están cada vez más alertas y despiertos sobre cómo pueden infringir o defenderse de lo que ellos consideran, creen, a veces, muchas veces mal informados, que fueron agredidos o lesionados, ¿no? Y efectivamente creo que esa es la mejor arma, es informarnos y educarnos sobre estas instancias. Se lo agradezco para la apertura. Sin embargo, dentro de lo que menciona de esta cultura defensiva, creo que no hace un impacto el que nos informemos sobre las instancias conciliadoras como las de ustedes. Creo que lo que realmente quisiéramos, si hablar de hacer una modificación de esta tendencia y hacer un impacto favorable hacia la relación médico-paciente, definitivamente tenemos que invertirle más en la capacidad de comunicación y de educar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, porque precisamente es por esa mala apreciación o mala percepción y mala información de los pacientes que los lleva a buscar una, una réplica o una sanción contra el médico. Pero creo que es la capacidad de nosotros para comunicarnos y educar a esos pacientes que precisamente haría realmente un impacto y podríamos evitar más esa medicina defensiva. Nada más. Así es, Gracias. totalmente de acuerdo con usted. De hecho, también es uno de los temas que nosotros damos a toda la población, principalmente al área médica, ¿no? Porque pues nos damos cuenta que como ya está comprobado estadísticamente, a nosotros no, en la formación, ya sea, bueno, entonces aquí estamos puros médicos, ¿no? En la formación médica, pues no se nos dan materias de comunicación asertiva, no se nos dan habilidades. La mayoría de nosotros podemos recurrir a este tipo de cursos por las instituciones donde estamos o vía privada, ¿no? Entonces, en particular. Pero sí, está totalmente comprobado que el tener herramientas para tener una comunicación asertiva, pues nos va a ayudar a evitar que se susciten ese tipo de conflictos, ¿no? Y también la damos a la población en general, así desde escuelas, universidades, en ferias de la salud, porque como le comentaba, también la población en general debe saber sus obligaciones y entre ellos también, pues cuando nosotros tratamos a un médico, que diga a un paciente, pues está basado en, como les dije, en todo el background que esa persona ya tiene, sus creencias, sus costumbres, su educación, etcétera, y pues es muy difícil para nosotros, que no haya una falla, ¿no? O que se logre un completo entendimiento. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Dice, ¿procedería una queja por alguna consulta realizada vía WhatsApp, de esas típicas de una preguntita que no generan honorarios? ¿O No, sería poco probable que suceda algo así? no, por supuesto que no. De hecho, qué bueno que hacen esa pregunta, porque también es de los tiempos de ahorita, ¿no? Es súper común que el usuario
por alguna razón tiene nuestro número y de repente ya nos quiere sacar la consulta por el WhatsApp, lo que yo le recomiendo siempre a los usuarios cuando de momento les das tu teléfono para agendar una cita o algo, al momento en que ya queda agendado, estás en todo tu derecho de bloquearlo, ¿no? Y hasta tener esos mensajes grabados donde dice, por favor de acudir a consulta, etcétera, etcétera, pero no, de ninguna manera procede una atención que sea, y esto ya lo vimos nosotros, o sea, los mensajes de WhatsApp, porque también dentro de las pruebas que quiere llevar un usuario, nos lleva todos los screenshots, ¿no? De las conversaciones que se sostuvieron entre ambas partes, pero eso legalmente no entra dentro de, ahorita de como probatoria aquí en México, entonces para nada. La recomendación principal es que no se den consultas por WhatsApp. Ok, otra pregunta que tenemos es, como se fijan bien en todos los documentación y eso, ¿qué tan importante es estar certificado como médico familiar? Por ¿Ustedes se supuesto fijan? que sí, nosotros, por ejemplo, cuando viene un caso con médicos familiares, principalmente nos llegan a nosotros muchos casos del IMSS, donde realizamos gestiones. Pero en dado caso que venga por atención particular, independientemente de esto, se corren las certificaciones o se notifica a los colegios, etcétera, etcétera, y de ahí se busca que el médico pues cuente con sus certificaciones y actualizaciones, ¿no? Pues para que sea, más que nada para que a él le cuente como a favor. Ok. Sí, es como un punto a favor entonces. Claro, es un punto a favor. Ok. Bueno, aprovechando que tengo el micrófono abierto, les invito a todos a llenar la asistencia. El enlace está ahí en el chat. Y pues las preguntas están abiertas también todavía. Hay tiempo. Aprovechar a la doctora. También, bueno, en lo que salen más preguntas, como ya comentó la doctora, ellos dan, la CAME da más sesiones. Hay hay temas que podemos solicitarles con tiempo para que o sea, la CAME los tiene preparados, como lo de la comunicación asertiva y prevención del conflicto médico, cómo dar malas noticias, también tienen como sobre el consentimiento informado, el expediente clínico, deberes y obligaciones médicos, responsabilidad médica y ahí entre otros. ¿Y Es sabes qué? sí, ¿Cuál es otro doctor que yo creo que nosotros como médicos nos sirve mucho? Nosotros llevamos un tipo como de charla donde invitamos a alguien de nuestro departamento legal. Ya lo hemos hecho en otras instituciones y vamos y damos alguna charla y principalmente lo usamos para que todas esas dudas que a veces como médicos tenemos que no sabemos qué tanta repercusión legal va a tener algo que nosotros realicemos porque pues nosotros estudiamos medicina, no estudiamos derecho. Entonces nos apoyamos de esa persona que llevamos que es abogado y nos ayuda a tratar de responder la mayoría o nos asesora en cómo actuar. Por ejemplo, tuvimos una reunión con una institución donde surgió una duda sobre un paciente que era testigo de Jehová y ya nos asesoró el cómo responder, qué tipo de nota realizar ante la negativa de un tratamiento de esta persona, ¿no? Y de qué implicaciones realmente pudieran tener hacia él. Entonces, este tipo de asesorías ya especializadas, yo creo que nos ayudan mucho a nosotros como médicos para ahora sí estar más preparados, ¿no? Nosotros estamos ahorita en Diego Rivera, en unas oficinas que antes eran al lado del, ¿me ayudas con la dirección? Diego Rivera y Vía Rápida, ahí en la esquina estamos. En el chat ya se les va a poner la ubicación. adelante, más preguntas. Pueden abrir sus micrófonos. Ok.
Doctora, ¿y cómo te pedimos esa plática con el licenciado? Pues ustedes, nomás es cuestión de que me digas y lo agendamos y yo le comento, yo creo que por ahorita vamos a seguir así por Zoom, ¿verdad? Pero en dado caso que sea presencial, el departamento legal lo tenemos en Mexicali, pero ellos acuden en dado caso que fuera presencial, ellos pueden venir a todo el estado, ¿no? Pues si aún nos quedan algunos minutos, no sé si quieras que comparta otro tipo de información que traigas, como decía que 60 minutos y de ahí ustedes tenían ciertas actividades que realizar, por eso me Sí, detuve, porque yo me voy de corrido. no, pues mejor te invitamos otra vez. Muy bien, me parece genial. A mí también me parece Sí, mejor. sí, nada más, pues luego nos ponemos de acuerdo entre los socios que otro tema se les interesa, pero ese que nos estás comentando me parece bien. Y me parece que Y, este es muy enriquecedor para todos ajá, nosotros, porque a veces no sabemos de las implicaciones que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, eso del WhatsApp ya ellos nos dan una respuesta hasta para anotarla en el expediente. sí, por ejemplo, tengo pacientes diabéticos que no quieren insulina y están súper mal controlados y a rato llegan con una complicación y es culpa del médico que no les ajustó el tratamiento. Pues entonces, todas esas preguntas de cómo poner en el expediente y eso creo que nos las pueden resolver bien. Sí, sería muy bien. Este, pues, si no hay más preguntas por el momento, eh, le agradezco por parte de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California. Se le otorga a la presente constancia a la doctora Ana Gabriela Mendoza Rodríguez por su participación como ponente en las funciones y atribuciones de la CAME, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California. Está firmado por nuestro presidente y la coordinadora de educación continua y también se lo haremos llegar por correo electrónico. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctor. Muchísimas gracias pues ya saben, estamos para ayudarnos, principalmente por ser prestadores de servicios de salud y agradezco la oportunidad para tener esta charla. Bueno, Hasta luego, que pasen buenas hasta noches. luego. Ustedes con sus Nosotros actividades, ¿verdad? sí, los Sí. socios nos quedamos un rato, vamos a hacer unos comentarios. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ok, él nos está comentando para todos los que están inscritos en el Congreso Nacional, hay que actualizar su registro. Eh, no sé si Wilfredo tengas ahí o quieras, Tomás, participar, explicarles. Sí, ya puedo activar mi micrófono. Sí, me escuchaba. Ok, sí. Buenas noches a todos. Buenas noches.